Muchas gracias por esos aplausos, de momento inmerecidos, pero que se agradecen como bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, no era un saludo, era la introducción al tema que vamos a hablar, porque ya esas dos palabras nos meten en algo que va a estar en la conversación durante este ratito que vamos a tener, y es que cuando decimos tardes, ¿tarde qué quiere decir? Porque usamos esa palabra con distintos significados con respecto al tiempo, ¿no? Decimos, ¿cuándo es por la tarde? ¿Cuándo has comido? Lo cual hace referencia a nuestras costumbres, a cómo organizamos el día las personas en sociedad. Claro, pero tarde, ¿qué es la tarde? La tarde pues sería el declinar del día, ¿no? Lo cual tiene que ver no ya con nuestros ritmos personales, sino tiene que ver con un trozo de roca que es la Tierra y cómo gira en torno al Sol y cómo gira en torno a su eje también. Así que hay dos significados muy diferentes que tienen que ver con el tiempo los dos. Uno es cómo nuestro planeta va caminando por el espacio y el otro tiene que ver con cómo nosotros organizamos nuestro tiempo. Pero también le decimos a alguien cuando llega tarde. ¿Y tarde qué es? Cuando llega alguien después de que se le espera, ¿no? Entonces, cuando decimos tarde, estamos aludiendo a un fenómeno que se da en nuestro idioma, ahora veremos si también se da en otros, que tiene que ver con el tiempo. Usamos las mismas palabras o usamos palabras, y en concreto tiempo es una de ellas, para cosas diferentes. El tiempo cronológico y el tiempo atmosférico, o incluso el tiempo espacial. Están conmigo para hablar hoy, y con vosotros y con vosotras, para hablar hoy sobre el tiempo. Están Miguel Ángel Delgado, que es escritor, una persona dedicado al mundo de la cultura. Es escritor y también comisario de muchas exposiciones y es una labor maravillosa la que hace en ese sentido. Y está con nosotros también Isabel Moreno, que es mujer del tiempo. Eso es una cosa como súper mítica, ¿no? O sea, tú que eres mujer del tiempo, no solo es una mujer de nuestro tiempo, sino mujer del tiempo en general. Entonces, la primera pregunta que os quiero lanzar es esa. ¿Vosotros sabéis o habíais caído en la cuenta de que utilizamos las mismas palabras o los mismos vocablos para hablar del tiempo que sucede y del tiempo atmosférico? Yo no. Yo no, y no sé responder a esa pregunta. ¿No te habías dado cuenta de eso? ¿Tú crees que tiene que ver? Es decir, cuando vosotros habláis del tiempo atmosférico, del tiempo climático, nos da tiempo, estamos a tiempo, tenemos tiempo de resolver lo que ocurre con el tiempo. ¿Lo que ocurre con el tiempo o lo que ocurre con el clima? Porque no es lo mismo. Empecemos por ahí. Venga, aclaremos eso. Venga, pues clase de meteorología versus clima. El tiempo no es lo mismo que el clima. Aunque muchas veces cuando tenemos una borrasca muy potente, a lo mejor nos vamos a un parque y vemos que hay un cartel que dice cerrado por condiciones climáticas adversas. No, climáticas no, meteorológicas. Meteorología es tiempo y es el tiempo que tenemos cada día. ¿Y el clima qué es? La media de esos tiempos. Por ejemplo, si nos vamos a Santander, a ver, hoy en Santander no lo sé. Si nos vamos a Donosti hoy, vamos a ver que no llueve, ¿vale? Hoy en Donosti no debería haber llovido. Entonces, llegamos hoy, encima ha hecho una temperatura muy elevada y podemos decir, no, pues en Donosti no llueve y hace calor. No. Todo el mundo sabe que en el País Vasco llueve y bastante, ¿no? Claro, ¿de dónde viene eso de que llueve y bastante? De esa media de los tiempos. Tenemos que pasar mucho tiempo ahí para comprobar que efectivamente esa zona de España es una zona donde habitualmente llueve y de esa forma hacemos el clima. El clima que además, y con esto termino, hacemos una media de unos 30 años porque de esa forma quitamos ciclos naturales que hay dentro del planeta. Por ejemplo, ahora os suena que estamos hablando mucho en la tele del Niño. El Niño que se está formando en el Pacífico, bueno, que se ha formado en el Pacífico, que va a continuar durante el año 2024, al menos durante la primera mitad del 2024. Entonces, esos ciclos que ocurren de forma natural pueden traer temperaturas más elevadas, temperaturas más bajas a nivel global y claro, esto es un ciclo natural. Esto, cuando haces una media para ver si está aumentando la temperatura, si está bajando, si está igual o qué pasa con ella, tienes que filtrar eso. Por eso cogemos años, o sea, cogemos periodos de 30 años, porque de esa forma estamos quitando esos ciclos naturales que podrían ensuciar esa tendencia. ¿Y que por qué llamamos al tiempo cronológico, meteorológico y eso? Pero entonces no podemos preguntar qué tiempo hace hoy, pero no qué clima hace hoy. Eso es. Eso no tiene sentido. Eso, claro, no tendría sentido. O sea, que no eres la mujer del clima.
Soy... ¿No? Yo creo que también, porque hablo más de cambio climático que del tiempo, en realidad, en mi día a día. Del cambio climático hablaremos seguramente. Miguel Ángel, ¿tú sí que has pensado alguna vez en esto de por qué y si somos los únicos que utilizamos la misma palabra para los tiempos? Pues sí me lo planteé precisamente ante esta mesa, que sabía que iba a estar con Isabel y que iba a haber esa doble perspectiva. Y me encanta porque en su respuesta también va parte de la respuesta a esa pregunta, porque en nuestro caso tiene mucho que ver con el lenguaje, que es una cosa además que a mí me fascina. Muchas de las formas en las que comprendemos el mundo, entendemos el mundo, tienen mucho que ver con el lenguaje. Ya sabéis que luego hay teorías de qué va primero, si la realidad, el lenguaje o el lenguaje, etcétera. Pero esto tiene mucho que ver con el latín, con la palabra tempus, que significa tanto el tiempo cronológico como también la época del año. Y tiene mucho que ver por eso nosotros utilizamos la misma palabra que, por ejemplo, en inglés no se utiliza. Está time, está weather. Y esto tiene, como tantas cosas, que ver con el origen de los calendarios, que va asociado a las labores agrícolas. Es decir, ¿cuándo surgen? ¿Por qué aparecen tan pronto en la historia los calendarios, además con unos conocimientos astronómicos que muchas veces nos sorprenden, que se alcanza una exactitud y una perfección? Porque era necesario hacer calendarios, aparte de por motivos religiosos, que muchas veces en realidad iban escondidos detrás de los motivos reales, pues para saber cuándo tocaba cosechar, cuándo tocaba recoger la cosecha, cuándo tocaba dejar en barbecho, etc. Y eso iba muy asociado al tiempo, habría que decir, que va haciendo a lo largo del año. Es decir, ya se sabe que además se asocia incluso a los nombres, al veranillo de San Miguel, ahora el veranillo de San Martín, que tenemos. Hay una asociación de que en determinada época del año hace un tiempo determinado y que además el propio tiempo meteorológico, después de la tormenta, de la lluvia, sale el sol. Es decir, observan que hay ciclos que se van repitiendo y además se repiten de un año para otro. Y me ha encantado lo que has dicho, Isabel, precisamente de que para el clima cogéis 30 años. O sea, partís de esa idea de que hay un ciclo que se repite y tomáis 30 para compararlo. Entonces, ese es el origen al menos en lo que yo he podido ver, de que utilicemos la misma palabra. Yo no sé si hay muchas culturas más allá de las que tienen lenguas que vienen de las lenguas romance, que vienen del latín, que también utilicen la misma palabra, pero el caso del inglés, que todos conocemos, me parece la demostración de hasta qué punto es algo cultural también. Nosotros cuando hablamos del tiempo lo asociamos a muchas otras sensaciones, porque hablamos, por ejemplo, de un tiempo largo, y largo es una palabra que tiene que ver con longitud, no tiene nada que ver con el tiempo, no tiene nada que ver con la duración. O decimos, ha sido un ratito corto, o ese tipo de palabras que asociamos que tienen que ver con otro tipo de sensaciones, ¿no? Y esas no son universales. Por ejemplo, a mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención, que es que los aymaras, el pueblo aymara, así como nosotros decimos que el futuro está por venir, está delante, ¿verdad? Y el pasado lo dejamos atrás, los aymaras hablan al revés. Ellos dicen el pasado al revés que nosotros, o nosotros al revés que ellos. Ellos dicen el pasado está delante y el futuro está detrás. ¿Por qué? Porque el pasado lo puedo ver. Yo puedo ver lo que hay delante mío. Mi pasado está delante mío, porque lo puedo observar. Y el futuro no lo sé. El futuro viene por atrás, ¿no? Y eso tiene algo que ver que nosotros hablemos del futuro como algo por venir, como algo que está delante, porque tenemos una sensación en la vida de que avanzamos, ¿no? De que avanzamos hacia algún lugar. Y eso me lleva al tiempo que hemos hablado del lenguaje, pero también al tiempo y al clima. Porque si nosotros digamos que tenemos esta especie de voluntad de que el clima lo fabricamos nosotros o lo podemos hacer nosotros y es algo a que nosotros podemos enfrentar y que no nos va a poder vencer, esa especie de todopoderosos que nos creemos. Sin embargo, cuando hablamos del clima y del cambio climático, vemos hay que tener cuidado, ¿no? El futuro es algo que está por detrás nuestro, que quizá no podemos atisbar cómo va a ser, pero para el que nos tenemos que preparar, ¿no? De hecho,
Te puedo contar una anécdota, ahora que no nos escucha nadie, que me pasó con la elección de mi trabajo fin de máster, que yo tenía clarísimo que quería hacer algo de cambio climático. Y yo pensaba que iba a hacer algo de futuro, algo de análisis de olas de calor o lo que fuera. Y estuve hablando con algunos profesores para que me comentasen a ver qué estaban estudiando ellos, qué les gustaba, o sea, qué podían ofrecer y demás. Y entré en el despacho de unos profesores y me dijeron, mira, nosotros hacemos una reconstrucción paleoclimática de la corriente atlántica. Y claro, era la primera vez que yo escuchaba eso de paleoclima. Y dije, ¿qué es eso del paleoclima? Dijo, el estudio del pasado. Y este trabajo, fin de máster, consiste en hacer una reconstrucción de los últimos 1000 años de la corriente atlántica. Claro, yo dije, pues, ¿esto para qué? Y claro, ya me empezaron a contar. La corriente atlántica tiene una particularidad, que es que viaja desde el hemisferio sur en el Atlántico hasta el hemisferio norte y no da giros, sino que va haciendo así, como una especie de S, ¿no? Nos imaginamos si aquí estuviese América, Europa, África, ¿no? Pues hace así la corriente atlántica y cuando llega a la zona de Groenlandia, al mar del Labrador y demás, baja en profundidad y vuelve al hemisferio sur. Vale, pues en este viaje transporta agua, evidentemente, ¿no? Sales, oxígeno, gases, ¿no? Todo lo que hay dentro del agua, pero también transporta calor. Y de no ser por esta corriente atlántica, entre otras cosas, el clima que tenemos en Europa no sería el que es. Por eso en Madrid no suele nevar, mientras que en Nueva York, que está más o menos a la misma latitud, todos los años vemos que nieva. Vale, ¿qué ocurre? Sabemos que en momentos en los que la corriente atlántica ha estado más debilitada, ha coincidido con periodos en los que en Europa las temperaturas medias han sido más bajas, porque había menos calor transportándose hacia el norte. En cambio, cuando las temperaturas han sido más elevadas, esta corriente ha circulado de forma más rápida, digamos. Vale, ¿qué ocurre? Podríamos decir, si esta corriente se está frenando, ¿qué es lo que está pasando? En Europa podemos ir a una glaciación. Pues es que no hay ningún modelo climático que nos diga que eso va a suceder. Entonces, entender qué fue lo que pasó en el pasado, qué fue lo que hizo pararse a la corriente en el pasado y demás, nos hace entender el punto en el que estamos ahora y dónde podemos ir al futuro. Entonces, en clima es muy, muy importante conocer qué fue lo que pasó en el pasado para saber a qué nos podemos enfrentar. Y aún, como veis, quedan muchísimas incógnitas por responder, porque en el caso de la corriente atlántica no se sabe muy bien cuándo se va a parar o dónde está ese punto de no retorno, que parece que está más cerca de lo que creemos, y tampoco sabemos exactamente cuáles van a ser las consecuencias concretas que va a tener eso sobre Europa. Y ya me callo porque... No, pero está muy interesante porque la mirada al pasado es también algo que nos hace entender el clima. Miguel Ángel, ¿podemos perder el tiempo? ¿Tú pierdes el tiempo? A ver, es que para perder el tiempo tenemos que partir del concepto de que tenemos tiempo, de que tenemos una cantidad de tiempo, ¿no? Tú puedes perder dinero, sí, pero eso, para perder dinero tienes que tener dinero acumulado. Si no tienes dinero, no tienes nada que perder. ¿No? De alguna forma. Exacto. Entonces, el concepto de perder el tiempo es un concepto que no es, en la historia humana, no es algo que haya existido siempre. Va muy unido a cuando apareció la necesidad de medir el tiempo y que se vincula en nuestra cultura, por ejemplo, mucho con cuando aparece el cristianismo, cuando aparecen las horas para las oraciones. Entonces ya el día empieza a tener unas divisiones, con lo cual aparece la necesidad de medirlas, porque hasta entonces el día era una cosa que empezaba al alba y terminaba cuando se ponía el sol. No hacía falta una exactitud de horas. Entonces, cuando ya empiezas a medir el tiempo y ya acabas con que un día tiene 24 horas, entonces parece que te pueden preguntar, ¿tú qué has hecho todas esas horas? Entonces ya es cuando de repente surge el agobio de que has dejado una hora pasar sin hacer nada. También te tienes que preguntar, ¿qué es no hacer nada? ¿Qué es perder el tiempo? Es decir, entonces... Bueno, luego hay, por ejemplo, Luis Manfort, en un libro maravilloso publicado por Pepitas de Calabaza, precisamente de aquí, fue el que estableció
también la idea de que ahí es donde empieza el capitalismo, porque entonces tenemos un capital, nacemos con un determinado número de horas. Nuestros días, cuando nos levantamos, tienen un determinado número de horas. Si esas horas no producen, son horas perdidas. Y eso lleva a otra cosa que yo particularmente me cabrea mucho, que es que se ensalza a la gente que duerme poco por sistema. Siempre aparece que madruga. Y que madruga. Bueno, Además. o sea, a ver, que luego hay gente que necesita dormir más o menos horas, eso tampoco, aunque en general son las 7 horas, pero que se ensalza, fíjate, es que duerme 3 horas y mira todo lo que hace. Digo, sí, se está matando, o sea, se está restando vida, pero se elogia. ¿Por qué? Porque las horas que estás durmiendo no estás produciendo. Entonces, perder el tiempo, primero habría que preguntar qué estamos preguntando cuando decimos perder el tiempo, exactamente. Y seguro que todos perdemos el tiempo, pero habría que ver si de verdad lo estamos perdiendo. Es una cosa como de sitio, ¿no? De tener sitio. A mí me gusta pensar en el tiempo como una esponja apretadita o no, o menos densa, ¿no? Y personalmente a mí me suele gustar que mi tiempo sea un poco esponjoso. Es decir, que tenga huecos por si de repente pasa cualquier cosa, que me encuentro con alguien. Hombre, ¿cuánto tiempo sin verte? Vamos a tomarnos algo. Pues tener eso, ¿no? Tener ese huequito en el tiempo y no tenerlo todo apretado, que parece que es, como dices, algo necesario el tener cada hora del día planificada con qué vamos a hacer, porque si no nos da la sensación de estar perdiendo algo, malgastando algo. En el sentido de nuestra forma de afrontar nuestro momento climático, ¿estamos perdiendo el tiempo? Sí, eso sí. ¿Y lo podemos llegar a perder? ¿Estamos perdiendo el tiempo para perder el clima? Estamos, y para perder los tiempos también, ¿no? Porque si son una media, al final también los estamos perdiendo. No, a ver, en realidad estamos yendo más despacio de lo que deberíamos. Se están haciendo cosas, vamos en general por la senda correcta, pero vamos muy despacio. Y el tiempo juega en nuestra contra. ¿Qué ocurre? Que siempre decimos, quedan 15 años para hacer las medidas. ¿Qué ocurre con eso? Que a veces con esa frase tenemos la sensación de que podemos llegar el año antes del que estamos diciendo y decir, pues hago ya todas las medidas y ya está, ¿no? Como quien estudia un examen el día de antes y lo prueba. Que tú lo has hecho, ¿a que sí? ¿Tú lo has hecho? Ay, a mí me pasó un examen que estudié 6 horas antes del examen y saqué un 9. Además, con los apuntes de una amiga. Sí, o sea, a mí me pasó algo parecido y saqué un 2. Suerte la mía. Bueno. A lo que iba, que no nos va a pasar como me pasó a mí en ese examen, que además fue como la nota más alta que tuve en toda la carrera, pues ¿cómo es posible? Pero no estamos recomendando esto, ¿eh? No lo hagáis, nunca. Hay que estudiar día a día y hay que hacer eso también con el clima, porque no puedes estudiar el día de antes o hacer todas las acciones el día de antes, porque al final el tiempo está jugando en nuestra contra. Cada paso que damos es un paso que no vamos a poder dar marcha atrás. Cada décima que sube la temperatura del planeta es como una nueva norma que se mete en el juego. Y claro, de momento sabemos jugar con las normas que tenemos. No sabemos jugar en un juego completamente distinto, con unas normas completamente distintas y con unos efectos que no conocemos. Así que lo mejor es ponernos manos a la obra ya para seguir jugando con las mismas cartas en el futuro. Porque son aquellas con las que sabemos jugar, ¿no? Claro, eso es. Porque si nos enfrentamos demasiado rápido, quiero decir que el clima cambia y ha ido cambiando, pero si cambia demasiado rápido y no sabemos adaptarnos, ahí sí que puede venir un problema, ¿no? Claro, el tema es, el clima ha cambiado a lo largo de toda la historia del planeta, claro, por supuesto, pero es que ha cambiado en cientos y miles de años. No ha cambiado al ritmo al que se está produciendo ahora. Para que os hagáis una idea, las concentraciones de CO2 que tenemos ahora mismo en la atmósfera, que rondan las 420 partes por millón, no se registran en al menos los últimos 3 millones de años. Hace 3 millones de años, no sé si tú tienes este dato mejor, creo que el ser humano todavía no sabía utilizar el fuego, ¿no? O igual estaba... Yo creo que ni siquiera existía el ser humano como tal. Claro, como tal, o nuestra especie o lo que iba a ser nuestra especie en aquel momento, no... Para que veáis el grado de evolución que teníamos en aquel momento. Entonces, claro, no podemos intentar vivir
en unas condiciones que no habían permitido el desarrollo de la civilización. Fue hace 10.000 años cuando las temperaturas empezaron a ser bastante más homogéneas, cuando el tiempo era bastante más parecido al que tenemos nosotros ahora, que había hace 20.000 años, por ejemplo, lo que permitió el desarrollo de civilizaciones y lo que permitió que llegásemos hasta nuestros días. Entonces no podemos pretender jugar con las mismas cartas en un tablero diferente. No se puede. Mira, aquí hay gente que, bueno, entre nuestro público, yo por lo que veo aquí, hay gente que ya no le piden el carnet al entrar en la discoteca, a mí tampoco. Entonces, yo alguna vez he tenido esa sensación, y me ha pasado hace poco, que me he planteado, ojo, quiero aprender unas cuantas cosas, quiero leer unos cuantos libros, quiero ver unas cuantas pelis, no sé qué, y un día me entró el agobio y decir, no me da tiempo. ¿Sabes decir? O sea, yo probablemente me voy a morir antes de aprender todo lo que quiero aprender. No me da tiempo. Entonces, esa sensación de no me da tiempo la empezamos a tener cuando nos hacemos mayores, la vamos teniendo desde jóvenes, nuestra percepción del tiempo cambia según vamos teniendo edad. Una hora para una persona de 80 años mide lo mismo que para una persona de 20. Si vamos a los tic-tac del reloj, sí, pero interiormente mi sensación es que no. ¿Cómo lo vivís? Yo creo que eso es una verdad, además, que todos experimentamos, porque hay algo con el tiempo. A mí lo que me gusta es que hay muchas cosas que tienen como diversas capas. Hay un tiempo que se puede explicar desde la física, o sea, y ahí está también todo lo que aportó Einstein, lo que ocurre con el tiempo, etc. Pero luego hay una sensación del tiempo que es una construcción mental, que tiene mucho que ver con cómo nuestro cerebro reconoce el mundo, lo ordena y le da sentido. Nuestro cerebro es un gran constructor de historias. O sea, nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nuestro cerebro va atravesando, bueno, nuestro cerebro junto con nosotros, no es que el cerebro lo haga de manera autónoma, un caos, porque en realidad lo que te ocurre en el día hay un componente de caos, algo que también tiene mucho que ver con el tiempo, pero que le va otorgando un sentido. Nosotros somos los protagonistas de nuestro día, incluso para bien, para mal, etc. Y eso tiene mucho que ver con cómo experimentamos el tiempo. Eso es algo que la neurociencia está examinando ahora mismo, porque es cierto. Es decir, es verdad, todos recordamos en nuestra infancia que era un día de verano. Que era un verano. Que era un verano, que era un curso. verano, que ahora no son iguales también. Que era un curso. O sea, Sí, tú sí. llegabas en septiembre y ahí Larguísimo. había un curso entero que era, vamos, la eternidad, y ahora a mí me pasan los años. Yo el otro día que pasé la hoja del calendario, noviembre, pero si esto lo colgué como... Pues yo todavía uso calendario de papel porque soy un antiguo, sí. Pero es cierto que lo experimentamos. Es muy gracioso porque Stephen Hawking en un momento da una respuesta un poco medio de coña, como esas cosas que hacía. Claro, es que cuando llevas muchos años vividos, pues una hora representa una fracción más pequeña que la de un joven. Pero además se sabe que cuando entramos en una rutina en la que hacemos las cosas una y otra vez, es más difícil que alguien de mayor edad encuentre cosas que le llamen la atención. Entonces nuestro cerebro tiende a hacer como que el tiempo pasa más deprisa porque como que no encuentra asideros. Entonces eso es algo que la neurociencia está investigando, porque hay una construcción que hacemos nosotros del tiempo y tiene mucho que ver con la experiencia. Así que, pero una persona de edad que de repente empiece a vivir una situación distinta o se cambie de donde vive y sus circunstancias cambien, probablemente empiece a sentir también que el tiempo pasa más despacio, porque de repente se mueven unas circunstancias distintas. Lo que pasa es que no es lo que suele ocurrir habitualmente. No, depende de la edad y de lo que estemos haciendo, ¿verdad? Porque si ahora nos ponen en una habitación vacía y sin nada que hacer durante 30 minutos, es posible que esos 30 minutos se nos pasen mucho más despacio que lo que se nos acaban de pasar estos 30, que ya llevamos 30 hablando y estamos empezando. Madre mía. Así que tengamos atentos, porque mi misión aquí también es vigilar el tiempo, no el clima. No tengo ese poder,
pero todavía, pero vigilar el tiempo que tenemos. Nos da entonces la sensación de que a veces perdemos el tiempo y como sociedad, de alguna forma, ¿os da la sensación de que estamos perdiendo el tiempo en ciertas cosas o de que incluso vamos hacia atrás? Claro, perder el tiempo. Claro, es que entonces. Como ¿qué sociedad. sería? Como sociedad, perder el tiempo, ¿qué sería? Es que depende. Claro. A ver, yo creo que tenemos la tendencia a ser apocalípticos y de que vivimos en el peor de los tiempos posible, nunca mejor dicho, es algo eterno. O sea, tú lees a los griegos y ya muchos griegos ya decían, aparte de que decían que los jóvenes de hoy en día no valen para nada, pero lo decían en griego, pero ya lo decían. Es decir, vemos que hay cosas que en realidad se repiten constantemente. Yo creo que la diferencia es, probablemente lo que tengamos es que ya en nuestra muñeca, en nuestro móvil, tenemos la hora como totalmente controlada, nos controlan los latidos. ¿Qué son los latidos del corazón? Más que una especie de reloj que tenemos. Entonces, tenemos como una membrana tecnológica que nos rodea, que parece que lleva la exactitud, necesitamos de repente saber hasta las milésimas cuando salimos a correr, como si fuéramos a competir en las próximas Olimpiadas. Y sin embargo, no creo que hayamos ganado, no sé cómo lo ves tú, Isabel, en la sensación de tener tiempo, de disfrutar del tiempo. Yo ahí estoy de acuerdo contigo. Hemos perdido la capacidad de disfrutar del tiempo realmente. Como decía Eduardo al principio, que parecía como que intentábamos estructurar todo nuestro día. De esta hora a esta hora tengo que hacer esto, de esta hora a esta hora otro. Y si no lo haces todo, parece que es que estás perdiendo el tiempo. Y en realidad yo creo que hemos perdido esa capacidad de disfrutar de otras cosas, de decir, pues esta tarde me la dedico a mí. ¿Para hacer qué? Nada, tumbarme en el sofá. Y eso no tiene por qué ser perder el tiempo. A lo mejor necesitamos ese momento para conectarnos con nosotros mismos o ese momento para volver a conectarnos con la naturaleza o con la gente que nos rodea. También es que, fíjate, no sé si os da la sensación, al menos donde yo vivo, en Madrid, no sé, en mi edificio, las relaciones vecinales son como súper anecdóticas. Yo conozco a 4 vecinos y somos, si no me falla, creo que somos 76 vecinos. Y conozco a 4 y ya está. Y a veces estás en el ascensor y es como, que se cierra la Un puerta. 5%. Que no. Y ahí el cálculo. Bueno, el conectarnos el conectarnos otra vez con la gente. Estamos perdiendo a lo mejor esa parte de humanidad y esa parte social. Yo hay algo, que esto igual es una pedrada muy, muy gorda, lo que voy a decir, pero yo creo que hay algo también que cambia la percepción. Yo, por ejemplo, yo no llegué a conocer a mis bisabuelos, pero cuando yo era niño no era tan raro, dentro de lo que cabe, que en una misma casa, por supuesto, vivían los abuelos, estaban los padres, estaban los niños, que podía haber además una diversidad de edades. Yo, por ejemplo, soy el pequeño de 3, pero la mediana me sacaba 10 años. Y mi abuela vivía con nosotros. Entonces, de repente, si tú sumas la experiencia vital de esa gente que compartía una misma casa, pues ¿qué podías abarcar? Más de 100 años, si sumabas la experiencia de... yo creo que el hecho de que eso haya pasado a la historia, es muy raro que haya familias que vivan juntas, que tengan tantas generaciones conviviendo, son familias más pequeñas, normalmente son padres e hijos, normalmente además pocos hijos. Yo creo que eso como que encapsula un poco también en el ahora y como que te acorta la perspectiva vital. Por eso yo creo que si somos unas generaciones, lo digo porque yo con 52 años ya parto de la idea de que yo convivo ya con otras generaciones que vienen después, que nos falta la perspectiva. Por eso de repente ocurren cosas como la pandemia y reaccionamos como si nunca hubiera ocurrido algo así y en realidad era algo que casi cada generación había pasado por algo así.
Sí, quizá no en el mismo sentido. Hay un escritor que se llama Jorge Luis Borges, a mí me parece que es un escritor y además es un sabio que muchas veces ilumina con sus palabras, y él dice, cuando se iba haciendo mayor, decía, y tiene que ver con lo que estáis hablando ahora, él decía que según se iba haciendo mayor veía que su objetivo vital más que la felicidad era la serenidad. Y esa serenidad como gestión del tiempo, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de que llevamos bien el tiempo, lo identificamos como lo llevo con serenidad, lo llevo con tranquilidad, y lo contrario sería la prisa, el estrés, etcétera, ¿no? Nuestros ritmos, como habéis dicho, muchas veces vitales, diarios, nos llevan a vivir sin tiempo para conocer a los vecinos, sin tiempo para hablar con gente de otra generación, y ese estrés también tiene que ver no solo con el tiempo del día, con el tiempo cronológico, sino también con el tiempo climático, ¿no? ¿Tú ves, Isabel, a tu alrededor que la gente vivimos un poco estresados con este tema de qué es lo que pasa con el clima, o ves que la gente de alguna forma vive a gusto y serena con qué es lo que está ocurriendo? Tiene una palabra eso. Sí. Ecoansiedad. 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 Sí. Hay gente ¿De qué te gustan las palabras, Miguel Ángel? Apunta. Vale. ¿Tú la conocías, esa palabra? ¿Para qué? Sin H. No tienes para... sin H. Solo tengo... Es que soy tan listo que traigo para... Pero no para tengo, apuntar, pero no has traído... Bueno, pero luego pero te lo como paso. la chuleta. A la memoria. Luego, pero bueno, ¿en serio? ¿Y será capaz? No, porque no pinta, ¿no? O sea, Yo te la recordaré luego. estudiaba la noche anterior y no sabía hacer chuletas. O sea, de historia académica. Y suspendías. Cuéntanos de la ecoansiedad. Bueno. Hablamos de es como ese sentimiento de ansiedad que te produce el ver cómo está la crisis planetaria, porque al final, claro, yo hablo mucho de cambio climático, pero no podemos olvidar que el cambio climático es solo un problema de los que tenemos encima. Si esto fuese una mesa de problemas ambientales que tenemos, tendríamos una pata, que sería el cambio climático, pero tendríamos otra, que sería la crisis de biodiversidad, porque, claro, una caza masiva o una pesca masiva hace que perdamos especies que no tiene que ver con el cambio climático necesariamente, ¿no? Y luego, por otro lado, tendríamos la crisis ambiental, como la contaminación. Por ejemplo, los plásticos. Los plásticos, tú miras la huella de carbono que tiene una bolsa de plástico, la huella de carbono que tiene una bolsa de tela, y dices, vale, pero si la bolsa de tela tiene una huella de carbono muy superior a la bolsa de plástico, ¿cuál es el problema con el plástico? Pues que dura cientos y cientos y cientos de años. Eso es un problema ambiental, es un problema de contaminación, al igual que la contaminación de los coches y demás, ¿no? Entonces, claro, cuando tú tomas la perspectiva de lo que pasa, cómo está el mundo, y sientes que no puedes hacer nada, te genera ese sentimiento. Pero ¿qué ocurre? Que aquí los comunicadores de la crisis planetaria tenemos una tarea. Claro, la situación da miedo. Yo cuando os digo cada paso que damos es un paso que nos va a costar mucho dar marcha atrás y que va a costar mucho retroceder, lo que podéis pensar es, ¿por qué voy a hacer nada entonces? Si esto no lo puedo deshacer, ¿no? Claro, el miedo nos puede paralizar, siempre y cuando no sepamos dónde está la salida. Si ahora mismo aquí hay un incendio, todos sabemos que tenemos que salir corriendo para allá. El miedo nos hace movilizarnos, pero también saber que la salida está allí, ¿no? Si no sabemos dónde está la salida, no podemos correr. Pues todavía tenemos salida, todavía podemos hacer muchísimas más cosas. Y una de las cosas que podemos hacer es tomarnos la vida con más calma. Necesitamos tiempo. Ay, gracias. Claro, sí. O sea, tomarse la vida con calma ayuda frente al cambio climático. Esto me parece un titular. Claro. Si están los de la prensa, por favor, sí, inviten a la calma. Claro. Estamos demasiado estresados, de verdad. Pero me temo, pero me temo que estamos muertos todos, porque en la sociedad en la que vivimos, tomárselo con calma... Claro. Tú llegas a tu casa estresado. Y dices, es que no llegas ni a tu casa, dices, no tengo para comer porque esta mañana me he levantado a las 7 de la mañana, he tenido que salir corriendo porque no llegaba a la radio, he entrado en la radio, he hecho una intervención de 10 minutos, luego vuelvo porque tengo que grabar no sé qué, luego tengo que ir a no sé qué exposición, y llegas a tu casa y dices, no he hecho de comer. ¿Qué haces? Te vas al supermercado y te compras algo que ya viene precocinado, ¿qué tal? En vez de dedicarte un tiempo en decir, a ver, este tomate es de temporada, no, ahora no puedo comprar tomate, venga, pues no compro tomate. Este brócoli, venga, ¿y dónde se ha cultivado? Uy, viene de Chile, pues a lo mejor no me apetece comprar este brócoli de Chile, prefiero comprar un brócoli que se ha cultivado aquí a 30 kilómetros de donde lo estoy comprando. Claro, para hacer eso y luego para cocinarlo, para que esté rico, necesitas tiempo, y es un tiempo
que no tenemos. Así que fíjate, ¿quién te iba a decir? La Que calma- tomarte la vida con más calma calma es importante, claro que sí. iba a ayudarnos con Voy a hacer dos la crisis. preguntas porque se nos va el tiempo. Es que se nos va el tiempo. Entonces voy a haceros dos preguntas así un poco a mala idea, la verdad, a traición. Y las voy a hacer también por si luego en el turno de preguntas y respuestas alguien quiere compartirnos la respuesta a alguna de estas dos preguntas. Y la primera es... Sí, como saben que hay examen, imagínate que tienes un amigo, una amiga, que ha construido una máquina del tiempo, donde se puede viajar en el tiempo, al lugar que quieras, geográfico y temporal, al lugar que quieras, geográfico y temporal, hacia atrás o hacia adelante, y te regala un viaje en el tiempo, al lugar que quieras. Vas a poder ir al lugar y al momento que quieras, asegurándote que vas a volver y que además no vas a cambiar las cosas. Es decir, que nadie vaya a matar a Hitler o al abuelo de Hitler o cosas así. No vas a cambiar las cosas. Tú vas a ir ahí como espectador, como espectadora, ¿no? Y te asegura que puedes ir, pasar un tiempito y puedes volver, siempre que quieras. ¿A dónde iríais? ¿Primero iríais al pasado o al futuro? ¿Y qué momento histórico o del futuro os gustaría visitar? Sé que es una pregunta, voy alargando para que lo vayan pensando. Yo sé que es una pregunta difícil y que hay muchísimas opciones y que a lo mejor la que ahora os viene, pues la cambiaréis después. Pero no pasa nada, no es una respuesta definitiva y ni nadie va a decir, ay, fíjate, que he quedado como un tonto porque podía haber dicho no sé qué, o como un superficial. No. ¿A dónde os gustaría ir? Primero, ¿pasado o futuro? Vamos a empezar acotando por ahí. ¿Viajaríais al pasado o al futuro? Hombre, yo después de lo que nos ha contado Isa, al futuro, pues no sé yo, por lo que te puedes encontrar ahí. No, yo personalmente viajaría al pasado porque hay una serie de... yo he escrito mucho sobre Nikola Tesla, por ejemplo. A mí me encantaría viajar al pasado para conocerle, porque sucede una cosa que por mucho que leas, que investigues, que aprendas, no existe ninguna grabación de su imagen en movimiento y no hay un registro de su voz. Yo tengo la curiosidad de si tenía la voz de pito, que yo sospecho que debía tener. Entonces yo me gustaría conocerle, pero... Ojo a la trascendencia de la respuesta. Sí. O sea, este señor dice, yo viajaría al pasado Para ver si Tesla tenía voz de pito. No, sí. Es que quiero añadir que todo esto, porque a mí me hace gracia porque cuando leemos las historias de que la gente viaja hacia atrás en el tiempo y oye, llega justo... pues como en los libros de Caballo de Troya, ¿no? Cuando están crucificando a Jesús, o sea, aciertan y es que tienen asiento de primera fila, cuando la mayor parte de los acontecimientos históricos que hoy les damos importancia, muchas veces no se percibieron como tales en su momento. Y yo estoy convencido, aunque haya dicho eso, que es lo primero que se me viene a la cabeza, porque yo lo he pensado muchas veces, lo de Tesla, que nos decepcionaría el ir hacia atrás en el tiempo a vivir un momento histórico. Me da igual que sea la llegada de Colón, que sean las cruzadas, que sea conocer a Sócrates, que sea lo que se le pueda ocurrir a cualquiera, creo que nos decepcionaría, fíjate. No era para tanto, ¿no? Eso estás pensando. Es que a muchas cosas le damos valor visto desde nuestra época y muchas cosas trascendentales en su momento pasaron sin que no hubiera un antes y un después. Ayer el mundo era así y al día siguiente de repente el mundo era distinto. Eso es una cosa más paulatina. Es decir, acabo de hacer esto y acabo de cambiar la historia para siempre, ¿no? No, uno no se da cuenta de ese tipo de cosas en el momento. No, pero bueno, pero así es como nos enseñan la historia en general. O sea, la Edad Media empezaba con la caída de Roma y terminaba con la caída de Constantinopla. Ala, ¿ya se te ha ocurrido? ¿Ya puedo callar? No, pero la mía era fácil. Vale. Lo mío era fácil. Vale. Yo me iba al año 2300 para ver cómo está la humanidad y cómo está el planeta Tierra en ese momento. Pero fíjate, según hablabas, digo, ¿por qué cuando nos dicen puedes viajar en el tiempo y no nos dicen si al pasado o al futuro, por qué pensamos al pasado siempre? Nos gusta, es que en el fondo miramos también al pasado así, ¿no?
como Es que si miramos le hubieses de frente. preguntado a mí yo, adolescente, te habría dicho al futuro. Supongo que es Sí. la edad. Ahora sí. Ah, bueno, también. Pasado. Claro. Porque pensaba que la gente, o sea, que viviríamos en Marte y viviríamos y sería la cosa más normal del mundo. Como ahora tiendo a no verlo tan claro. En el año ¿Irías al 2013. año 2300? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿Qué esperas ¿Cómo? encontrar? no lo sé, por eso iría al año 2300 a ver qué me encuentro. Por saber, todavía te mueve la curiosidad de ver el Sí, futuro. sí, Muy bien. y- Cada cual tenéis probablemente vuestra respuesta en la cabeza. Luego, si queréis alguien compartirla, estaría estupendo, o sea, que la quiere compartir. La otra pregunta que tengo tiene que ver con la gestión del tiempo. Imagínate que viene el diablo a sentarse entre vosotros y os dice, te dejo elegir, ser inmortal o morir exactamente dentro de un año. ¿Qué elegirías y por qué? Porque, claro, la gestión... Bueno, ahora viene cuando yo voy hablando para que se lo piensen, porque yo sé que esto es un apuro. Porque, claro, la gestión del tiempo, sabiendo que tienes un tiempo limitado de un año, es difícil, ¿no? Porque tienes esta especie de guillotina al final que te dice, bueno, hay cosas que querría hacer, o cosas que querría ver, o cosas que querría visitar. Y la conciencia de la inmortalidad te cambiaría absolutamente la gestión del tiempo. Porque dices, ahora ya no tengo tiempo que perder, pero tampoco tengo tiempo que aprovechar. No sé cómo lo veríais eso. Yo me quedo con el año. Yo también. Yo me quedo con ¿Sí? el año. Renunciáis a la inmortalidad. Hombre, sí, es que. Y no solo. Pues al 2300 no llegas, perdona. Ya. Mira que al principio he pensado, mira, la inmortalidad y llego a 2300, pero... A ver, el año es una faena, es que esto es susto o muerte. O sea, también. Es que no son ni 10 años, o sea, es un año. Porque todos sabemos que la inmortalidad lleva al sufrimiento y a la tristeza y a. O sea. Y no hace falta haber visto Los Inmortales. O sea, es que también en la literatura siempre es algo muy chungo que tú permanezcas y todo lo que has querido desaparezca y todo lo que conozcas de nuevo desaparece y todo lo que... Entonces, a ver, no es que me entusiasme el año, pero de los dos Por eso he puesto extremos, al diablo en medio y no un ángel. O sea, que De entonces esa lo- propuesta es un diablo. yo coincido con Isa, yo me quedaría con el año como mal menor. Muy bien. Dicen los que conocen del cerebro, y ya vamos a dar paso a las preguntas, que cuando dejamos a nuestro cerebro vagar, cuando dejamos que nuestras ideas fluyan y damos un paseo, la mayor parte del tiempo pensamos en el pasado, más que en el futuro. Recordamos más que planificamos. Y de ese tiempo que pasamos recordando el pasado, el 80% del tiempo que dejamos a nuestro cerebro vagar recuerda el día anterior, las cosas que han pasado en las últimas 24 horas. Antes de que pasemos a las preguntas, acabéis de llegar. En este tiempo que habéis estado en Logroño, ¿qué nos podéis decir del tiempo que habéis pasado aquí? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha llamado la atención? Sabiendo que eso que vais a decir va a dar paso a que nos cuente la gente sus movidas que tenga ahora mismo en la cabeza, que yo no sé lo que vaya ahí. De las últimas 24 horas. Bueno, es que yo he llegado a la 1 de la tarde. Sí, pero la experiencia del tiempo, la experiencia del tiempo. Experiencia del tiempo, fíjate, a mí Eso te puede haber cundido mucho. Pues la verdad es que sí, porque digo, jolín, la de cosas que he hecho hoy, no he parado. Mm. Desde que me he levantado, 2 trenes, llegar aquí. Pues Sí, yo llegué anoche, pero me fui a dormir, o sea, que hay unas horas, pero la verdad es que está siendo un día estupendo. O sea, yo tenía muchas ganas de venir al festival desde que me invitaron, saber además que lo iba a compartir con Isa y contigo. Y ha sido toda una maravilla, o sea, ya desde que nos hemos visto, desde que hemos hablado, desde que nos dijeron que estaban las entradas agotadas, que yo alucinaba esta conversación, o sea, para mí ha sido una gozada. Esta mañana me da un paseo por Logroño que ha sido una gozada, o sea, de principio a fin. Y con este tiempo, que iba a decir, este A buen ver qué tiempo, dices, que ya. no sé si cabe decir, pero bueno, que invitaba a pasear, vamos a dejarlo ahí. Yo ha sido estupendo y de verdad que no es peloteo para salir vivo de aquí, es que es la verdad. No, pero es verdad que
he puesto esto de las 24 horas por lo que hablábamos al principio del todo, ¿no? Que la intensidad de lo que hacemos como que alarga el tiempo, ¿no? Parece que dices, ¿cuánto tiempo llevo aquí? Y no llevo nada más que unas horas en el caso de Isabel y unas pocas más en el tuyo. Vamos a dar paso a que nos podáis interpelar, contestar, preguntar o decir comentarios. Con el máximo respeto y con el máximo buen rollo, pues vamos a abrir al menos un cuartito de hora. Sí, un cuartito de hora tenemos largo para preguntar. Y tenemos una primera mano levantada por allí al fondo. Yo es para recomendarle a Isabel que si se va al 2300, que se lleve un bocadillo y una botella de Rioja también, por si acaso no encuentra nada por allá. Es mi comentario, vamos. Y por lo demás, en el tiempo, que en el tiempo que estaba hablando del tiempo y demás, cuando yo creo que cada edad tiene su tiempo. Y lo que es importante en cualquier momento de la edad, aunque tengas trabajo, tengas familia, tengas lo que tengas, es siempre encontrar un hobby, algo que te llene, además de las otras cosas que hay en la vida, ¿no? Entonces, cuando ya llegas a una edad que te has jubilado, que tienes más tiempo, pues entonces tienes muchísimo tiempo para entretenerte con los hobbies y te aseguro que no te aburres absolutamente nada, conversar con la gente, en fin, es una maravilla. Pero lo del bocadillo no te lo olvides, ¿eh? Muy bueno. Es verdad que llenar el tiempo es importante, ¿verdad? A veces es verdad que es importante llenar el tiempo, pero he hecho muy bien lo del hobby, ¿no? El llenar el tiempo con cosas que nos transmitan serenidad, porque a veces tenemos demasiado lleno el tiempo, ¿no? Yo vuelvo a lo de la esponja, ¿eh? Yo lo tengo eso como muy, muy metido en la cabeza, y también los ritmos, el ser capaces de controlar el ritmo de nuestro tiempo. No sé si a mí a veces me saca de la sensación de control o de la sensación de calma, no la cantidad de cosas que tengo que hacer, sino el ser yo quien controle el ritmo de las cosas que tengo que hacer. Y cuando veo que ese ritmo no va conmigo, me siento mal. No sé si os pasa a vosotros también. A mí es que yo es que vivo estresada, la verdad. Hago un montón de cosas y no soy capaz de... Sí. Soy una persona muy nerviosa, por si no os habíais dado cuenta. y al final siento que las cosas me van atropellando un poco, como tengo que hacer, y me gustaría no ser así, por eso os recomiendo que no seáis así, porque sé lo mal que se pasa cuando vas con el estrés a todas partes. Pero mira, coincido con él en lo del hobby, porque yo, un momento que es fundamental para mí, que me da como impulso, es el cantar, ir a los ensayos del coro, estudiar coro. Eso o sea, sin eso yo no sería yo. Sí, y además con lo del hobby, al parecer, por ejemplo, para gente que tiende a tener la tensión alta, como un servidor, curiosamente son los hobbies manuales, o sea, los que son cosas que haces con las manos más que los intelectuales, es decir, cosas que el resultado lo puedes tocar, lo puedes notar, es lo que tiene más ese mejor efecto. De todas maneras, también es que cuando hablamos de estas cosas yo me siento un poco, no un poco mal, pero es claro, es como cuando vas agobiado al médico porque tienes ansiedad, porque tal, y el médico te receta. Tiene usted que tomarse las cosas más tranquilamente. Y dice, ya, claro, o sea, es gracias. que a ver qué circunstancia personal tiene, que a lo mejor no tienes trabajo, no tienes tal, o no puedes pagar la casa, etcétera. Claro, eso también de tomarte las cosas con calma, que en general esta sociedad que hemos construido tampoco es que ayude mucho. Claro, es que si no lo haces así, parece que estás perdiendo el tiempo, ¿verdad? Y pensamos que ese perder el tiempo es malo. Pues mira, te voy a recomendar una actividad. Cantar es una actividad maravillosa para relajarse. Tú no me has oído cantar. Pero no hace falta, no hace falta. No, pero no porque hace falta cantar bien. Eso sí que afectará al tiempo meteorológico. Oye, ¿por qué se dice que cuando cantas mal llueve? No lo sé. Yo tampoco lo sé. ¿Qué cosa? Pues que cuando... Menos mal que no se le ocurrió a Edu porque nos lo casca en la charla. Ahí decimos los dos, no lo sé. Siguiente. Que cuando cantas tienes que respirar y estás soltando aire despacio, coges aire, sueltas despacio, porque al final estás emitiendo un flujo constante de aire mientras que tus cuerdas vocales hacen lo que tengan que hacer y emites una serie de sonidos más o menos afinados, más bonitos o menos bonitos. Pero eso te relaja porque estás respirando. Pues nada, a cantar mientras A uno se cantar. pone con el Lego y le baja la tensión y encima respira. ¿Qué más preguntas tenemos? Allá tenemos otra. Y al fondo también, sí.
Recientemente, en una cumbre de la ONU, el secretario Antonio Guterres dijo una frase apocalíptica. Yo estaba en la cocina y me quedé clavado. Dijo, la humanidad acaba de abrir las puertas del infierno. ¡Ole! Entonces, This is the boiling Como era. aficionado al heavy metal me fascina. sí, sí. Lo dijo. Yo no This sé is si the- esto realmente es una llamada, fue una llamada a la indiferencia, perdón, de pues, los gobiernos, de las grandes corporaciones, de un aviso al negacionismo climático, o bueno, realmente la humanidad acaba de abrir las puertas del infierno. Os voy a poner un poquito en contexto lo que pasó cuando Antonio Guterres dijo eso. Dijo ya no es la era del this is not the warming era, this is the boiling era. Como O sea, no es la era del calentamiento, es la era del hervor. Sí, algo así, pero claro, es que en castellano no El tiene, hervor es no tiene el como- mismo gancho, ¿no? que en inglés. Esto vino porque 2023 nos está dando unas sorpresas a nivel climático que no esperábamos. Sabíamos que 2023 iba a ser cálido, pero no tan cálido. Sabíamos que íbamos a ver cosas raras, pero no tan raras. Por ejemplo, es que ahora mismo me está fallando la memoria de si agosto también estuvo en el ajo o no. Pero llevamos unos meses en los que las temperaturas mundiales están superando el 1,5 grados sobre la era preindustrial. Mirad lo que está pasando. Mirad la dana que tuvimos a principios de septiembre. Mirad la borrasca Bernard. ¿Os acordáis de la borrasca Bernard, no? La borrasca Bernard que tuvo tintes subtropicales. Estamos en la península ibérica, ¿no? Entonces estamos viendo cosas muy raras. Estamos viendo también inundaciones muy importantes. Acordaos, por ejemplo, en Libia lo que pasó, mientras que teníamos aquí, pocos días después, porque de hecho, bueno, simultáneamente teníamos la Dana en la península, una borrasca en Grecia que bajó hacia Libia, fue la que causó todo eso. Claro, 2023 nos está dando una sorpresa y empezaron a decir algunos científicos del campo que es posible que ya se hayan sobrepasado algunos puntos de no retorno o que se hayan puesto en marcha algunos mecanismos que lo que hace es que si tú haces, por ejemplo, imagínate, tenemos una pelotita ahí en las escaleras. Si tú le das el suficiente impulso, esa pelotita caerá unos cuantos escalones. Por sí sola la pelota no puede subir. Entonces eso es lo que estaría pasando con algunos aspectos del clima. Puede ser que haya algunos aspectos que hayan pasado de fase y que no puedan volver atrás de forma fácil, que hayamos pasado a un nuevo escalón. Claro, cuanto más cerca estamos de ese límite que nos habíamos marcado para final de siglo, más fuertes tienen que ser los mensajes. Y efectivamente era una llamada a la urgencia de poner medidas ambiciosas cuanto antes por parte de los gobiernos, por parte de las corporaciones, por supuesto, por parte de las empresas, pero también no podemos olvidar que formamos parte de la sociedad y que como individuos también tenemos mucho poder de acción. Tenemos poder de acción individual, tenemos poder de acción cuando nos unimos y tenemos también poder de acción cuando le decimos a las empresas, a las administraciones o a quien corresponda que nos ponga las cosas mucho más fáciles. Bueno, pues parece que sí hay algo de aquello, ¿no? No sé si es la forma de decirlo, que parece que es como que da miedo, que asusta, Hombre, pero es verdad que... Pero, Es que da miedo, pero es que sí. yo creo que también tiene que ver con que ya de cómo decirlo, ¿no? Es que se ha dicho de tantas Ya. maneras Sí, sí. y ya que es otra cosa también que tiene que ver con nuestro cerebro, que nos acostumbramos, entonces es algo que está ahí, entonces sí es un poco dramático y a lo mejor alguien podría decir hasta como sobreactuado, pero claro, es que ¿cómo necesitamos que nos lo digan ya? Claro, se te está quemando la casa y ¿cómo quieres que lo digamos? Disculpe, caballero, pero está habiendo un incendio justamente aquí detrás. No, te digo que se está quemando aquí detrás. Vamos, que la puerta está ahí. Corre, corre, corre. Con calma, pero no te duermas en los laureles, ¿no? Pues eso es un poquito. ¿Tenemos más preguntas infernales? Hola, buenas tardes. Hola. Me pongo de pie porque si no vais a pensar que hay una vocecilla ahí escondida. Bueno, lo primero, muchas gracias porque creo que es súper importante charlar con tiempo, que es una gozada y que esta actividad pues lo ha permitido. Lo segundo, que me pongas tic que he venido, ¿eh? Te he dicho que iba a venir. Vale.
Lo tercero, la pregunta que has planteado, Edu, con el tema del viaje al pasado, pues inmediatamente me he querido ir a Escocia al 1700 a conocer a Jamie Fraser de Outlander, pero luego he pensado, que es que las mujeres en esa época... Entonces, también he pensado que como mujer es chungo plantearte viajar al pasado, casi que estamos mejor ahora. Y no sé, me iría igual a una tribu de estas indias donde la mujer era súper respetada y demás. Pero bueno, y otra cosa que quería deciros, a ver qué pensáis los tres, que es el tema de que el desarrollo de la comunicación nos ha hecho también perder un poco esa calma y ese concepto del tener tiempo. Porque ahora estamos tan conectados que nos llega tanta información que eso es una causa grande de estrés. Yo, por ejemplo, en mi trabajo ahora mismo puedo recibir cada hora 20 correos electrónicos con cosas que tengo que hacer para ayer, cosa que cuando no existía el correo electrónico desarrollaba mi trabajo con mucha más calma, mucha más tranquilidad y mucha más efectividad. Entonces, el concepto de la superconexión que tenemos ahora, ¿cómo lo veis? Gracias. Gracias. Yo lo veo, hay algunas, me permito para dejaros tiempo y que reflexionéis sobre esto. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención y que me preocupa un poquito, desde el punto de vista no solamente de cómo vivimos nosotros, sino también desde la educación, ¿no? Estamos, me da la sensación de acostumbrados a recibir recompensas muy inmediatas a todo lo que hacemos. Es decir, que el ritmo entre nuestras acciones y el resultado de esas acciones es muy inmediato. Entonces, cuando nosotros estamos en el móvil, si empezamos a ver un vídeo o una foto, pues vamos pasando y enseguida tenemos recompensa a lo que hacemos, ¿no? O el resultado de lo que hacemos. Entonces, si yo... Y eso provoca un poco lo que decías, ¿no? Si yo recibo un mensaje con una tarea, entiendo que la persona que me lo ha enviado espera que yo le responda inmediatamente. Mientras que hace un tiempo, digamos, cuando yo recibí una carta, la persona si yo escribo una carta a una persona que está en otro lugar, yo no espero que esa carta sea respondida inmediatamente, sino que a lo mejor pasa una semana entre que llega la carta y luego vuelve a mí. Entonces, ese tiempo de espera me permite madurar sobre mi propia expectativa, sobre lo que quiero hacer con eso y sobre el tiempo que empleo entre lo que hago y lo que recibo como vuelta, ¿no? Y eso a la hora del aprendizaje, por ejemplo, pienso en todas las personas que estáis aprendiendo cosas o que estáis estudiando y sobre todo pienso en otros chavales también, se lo pone muy difícil. Porque hay muchas cosas que aprendemos y que el resultado de ese aprendizaje viene después de un proceso. Y que no es inmediato, que no es que yo me pongo a hacer no sé qué cosa e inmediatamente recibo la respuesta. Entonces, para mí el problema no tiene tanto que ver con la cantidad de cosas que hacemos, sino con la inmediatez de la expectativa, de que hemos acortado los tiempos entre la acción y lo que esperamos de esa acción. Y eso puede que nos provoque no solamente acumulación, sino también estrés y ansiedad, ¿no? Un poco lo que decía antes del ritmo. Me parece que ser dueños de nuestros ritmos creo que es un privilegio que estamos demasiado fácil cediendo a la inmediatez. Y estos cacharricos y las redes sociales, que son una maravilla, tienen esa cara B de ser esclavos de lo inmediato. Y entonces casi que el tiempo lo estamos cortando, lo estamos mutilando. Me da esa sensación. Sí, yo me acuerdo hace años, pues ahora igual cerca de 10 años, fue la primera vez que oí a alguien contar que veía películas de aquellas descargadas de internet con un programa que quitaba cuando no pasaba nada. Entonces le comprimía las películas y entonces así se enteraba, que no sé cómo el programa sabía que no pasaba nada, no sé. Y yo lo escuché como la cosa más exótica del mundo y era algo que supongo que son de esas cosas en las que uno ya se pone frente a su propia edad, o sea, de decir, no lo entiendo. Bueno, si os habéis fijado en Netflix, sin ir más lejos, ya podéis elegir a qué velocidad ver las series. Las podéis ver a 1, que es la velocidad normal, a 1,5, a 2. O sea, pero entonces, claro, ya no estamos hablando de ver esa cosa audiovisual para disfrutarla, no es como comprimirlo, o sea, quiero tenerlo, pero claro, no lo sé. Si eso empezará a pasar con las canciones, que las oiremos también a 2 por. Es que lo que canto yo
no sé, Bach y demás. Pues claro, es que me quiero oír todas las cantatas de Bach, me las paso a 2X, entonces así me da tiempo a escucharlas todas, porque lo que tenemos también es, tú dices de la ecoansiedad, pero hay una cultura ansiedad, porque tienes que ver la serie de la que habla todo el mundo, estar al tanto bueno, sabéis que ahora las canciones se componen, no recuerdo ahora mismo cuántos son los vídeos de TikTok, ¿son 30 segundos? Lo que... ¿Es un minuto? No sé, es que yo me salí espantada de TikTok. No, pero es que ya se hacen sabiendo los fragmentos que van a encajar exactamente. Entonces eso ya, que a ver, que a lo mejor a nosotros nos parece algo absolutamente absurdo y a un chaval que vive inmerso en eso le parece lo más normal, que también, ojo, también son las perspectivas que tenemos. Pero evidentemente no hablamos de la misma experiencia, que no tiene por qué ser peor, oye, necesariamente, pero hablamos de cosas distintas. Bueno, pero es que, fíjate, el hecho de estar atomizando tanto el tiempo, de estar partiéndolo tanto, los vídeos de TikTok de un minuto y tal, que es lo que se consume ahora, también están haciendo que se pierda profundidad en muchas cosas que se comentan. Yo cuando subo los vídeos a las redes sociales contando lo que pasa, me tengo que quedar con 3 titulares. No puedo contar nada más. Claro, luego me dicen, es que eres muy catastrofista. Y digo, claro, porque es que no me da tiempo a decirte qué es lo que se puede hacer o qué no se puede hacer. Hemos Necesito abierto las mucho más puertas tiempo. del infierno. Claro, no, y ya está. Sí, porque si tiene que salir un vídeo de 30 segundos, pues es lo que hay. Y yo creo que, fíjate, este manejo que tenemos en la actualidad del tiempo, de hacerlo todo tan corto, de premiar el tener muchas cosas cortitas, hace que estemos perdiendo esa profundidad tan interesante y tan necesaria también. Sí. Entender que las cosas son más complejas de lo que parece inicialmente. Yo una vez vi una agenda de una persona que ponía de 15 a 15:45 meditación. Que es que ya, claro, ya cuando que sería mindfulness o tal, pero ya tengo el hueco para meditar, que voy a meditar de esta hora a esta hora. O sea, sí, algo nos pasa. O sea, yo me enfrento muchas veces entre que no quiero ser apocalíptico porque, vuelvo a decir, miras hacia atrás y cuando apareció la imprenta hubo apocalípticos que decían que eso iba a acabar con la cultura, porque si los libros iban a estar a disposición de todo el mundo, entonces ¿quién iba a saber qué era lo bueno, qué era lo malo? Qué era? Como si necesariamente por tener a alguien copiando un libro que podía tardar meses, pues no necesariamente eso era mejor. Entonces, yo reconozco que tengo 2 tensiones ahí, porque es inevitable que acabes como los griegos, y dices, es que los jóvenes de ahora que no se enteran de nada, pero luego hay una parte que yo luego veo lo que hacen los jóvenes de mi familia o la gente, y también hacen cosas que flipas, ¿eh? Sí. O sea, que entonces ahí hay una tensión. Sí, bueno, y quizá tiene que ver con algo que has dicho al principio, cuando hablábamos de perder el tiempo. Uno puede perder el tiempo cuando el tiempo es como un lugar donde producir. Y ahora quizá estamos viendo el tiempo muchas veces como un lugar donde consumir. Entonces no me importa tanto qué película he visto, sino que he visto 3 o 4. Y fíjate, he visto 3 o 4, ya, pero las has disfrutado. El otro día escuchaba una conversación de unas personas que habían ido al cine y su juicio de valor sobre esa película era muy malo porque era lenta. Que dices, hombre, te puede gustar porque los personajes bien o no, porque la trama te ha tocado o no. Pero el hecho de ser lenta o rápida no entiendo yo que sea algo positivo o negativo en sí. Pero ahora parece que lo lento nos molesta, ¿verdad? Pero es que el mismo concepto de esa película lenta es que no es lo mismo para alguien de 15 años que para nosotros. O sea, yo recuerdo, yo todavía, ya en el 2000, que yo daba clases de cinematografía, y me acuerdo que les puse Blade Runner en el 2000, o sea, 23 años después ya y les pareció lenta. Y a mí me parecía que aquello era, pues ahora no sé ya qué le parecerá, o sea, ver crecer la hierba directamente. Bueno, pero ahora la ponen a 2 por y entonces ya no es lenta. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Yo creo que tenemos tiempo para alguna más. ¿Tenemos tiempo para alguna otra pregunta más? Si alguien se lanza. ¿Habéis pensado dónde viajaríais del pasado? Pues en el pasado, ¿sabes a mí lo que me gustaría ver? Me gustaría ir
algún concierto de Bach, de Monteverdi, de... Seguro que sonaba fatal. Es que igual sonaba fatal, claro, porque tú ahora lo escuchas con gente que tiene formación en canto, que cantan como Los Ángeles, y en aquel momento la gente igual no tenían esa formación y los que cantaban... no Y sé. peor, seguro que Bach era un cretino y te caería mal. O sea, es que estoy convencido, no quiero desmitificar, pero... Este Nunca señor es un conozcas a tus vinagres. ídolos, que se te No. quede un mito. Y luego hay algo que a mí me obsesiona, que de hecho lo menciono en el libro, que es cómo huele el pasado. O sea, es que Ah, la yo mayor parte también de los pienso lo sitios... pero a lo mejor no olerían peor los que tú crees. Por ejemplo, nos sorprenderíamos con la Edad Media, que no necesariamente según en qué parte o según en qué época, probablemente te sorprendería. Pero, por Para bien. ejemplo, sí, por ejemplo, en la Edad Media, en España, mucho con la influencia, no solamente en la parte de la península que todavía era musulmana, incluso cuando pasas a manos cristianas, se mantienen los baños públicos, por ejemplo. Y eso es algo que empieza a desaparecer en el siglo XVI-XVII. Es que a lo mejor descubriríamos que la época de Descartes olía peor que que el siglo XIII. Es que depende dónde aterrizaras. Pues eso, según donde habéis elegido viajar al pasado, cuidadito con eso, con Y- los olores, porque puede que y sorprenda. que se pongan todas las vacunas antes de viajar. También, ¿no? Claro, no solamente para no infectarte, sino para no infectar a otros. ¿no? Claro, me refiero a eso. Ah, bueno, que dijiste que no afectábamos a No dónde afectábamos. íbamos. Ah, No, vale. entonces no. Entonces no. Bueno, yo creo que nos vamos a despedir ya. Os dejo para que converséis. Yo creo que la conversación... nosotros vamos a seguir. O sea, nosotros ahora nos iremos por ahí y charlaremos y vamos a comentar y 1000 temas que no han salido. Y os animo a que lo hagáis también. Yo creo que nosotros hemos tenido la suerte, la mayor parte, y lo considero una suerte, la mayor parte de los que estamos aquí, de haber sido testigos del mundo antes de Internet y después de Internet. Nuestra generación siguiente nunca va a ver el mundo sin Internet y de hecho esperemos que no sea así porque si lo vieran el mundo sin Internet es que una catástrofe muy gorda ha tenido que ocurrir para que se apague Internet. Pero nosotros hemos conocido el mundo antes de Internet y después de Internet y yo creo que merece la pena salvar muchas cosas de aquel tiempo anterior a Internet y entre otras está el conversar con gente que lleva una vida diferente de la nuestra. Así que aquí tenemos una oportunidad de hacerlo. Podéis salir, tenemos ahora unas calles, está el día para pasear, tenemos unas calles preciosas donde nos invitan. Por suerte, yo creo que aquí tenemos esa suerte de que todavía en esta ciudad podemos vivir la calma. Así que os invito a que seguáis la conversación y a que paséis por estas calles y si no tenéis cena hecha, hay pinchos. Así que tomaoslo con calma y muchísimas gracias por vuestra presencia.